de la Patria, se abre la sesión. Señora secretaria. Presidenta, la comisión mixta está convocada a tratar la discrepancia que se produjo en la tramitación del proyecto de ley que crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro. Corresponde, en primer lugar, para constituirla, que se elija presidente o presidenta. Propongo a la senadora Jimena Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Quedaría entonces nombrada la senadora Ese Rincón como silencio, presidenta? ese silencio fue... Ya. El silencio de todo. Gracias. Gracias, colegas. Gracias, colegas. Tratemos de hacerlo entonces ejecutivamente rápido. Presidenta, la diferencia que se produjo en la tramitación de este proyecto dice relación con el artículo 46F propuesto, que es una norma que fue aprobada por la Cámara de Diputados y respecto de la cual el Senado efectuó una enmienda en el inciso segundo, reemplazándolo. Este artículo entero es de rango orgánico constitucional y la enmienda en la Cámara fue rechazada porque no se alcanzó el quórum constitucional requerido. Colegas, yo no sé, alguno de ustedes si pudiera contarnos lo que ocurrió. Ahí está el diputado Guillermo Ramírez. Diputado. Presidenta, entiendo que en la Cámara había un acuerdo amplio para aprobar esta enmienda del Senado. Ese día, por razones de contactos estrechos y una serie de cosas, en la Cámara habían 115 diputados de los 155. 40 diputados estaban ausentes. Como esta era una norma de quórum, si bien estuvo cerca de aprobarse, no se logró, obviamente por la ausencia de estos 40 diputados que eran de Chile Vamos y que me consta que estaban a favor de la norma. No sé si el Ejecutivo quiere insistir sobre esta norma en la Cámara de Diputados o si prefiere presentar alguna indicación, pero la verdad es que esta norma ya estaba acordada y tengo la impresión de que si hubiese, de no mediar el COVID de por medio, se habría aprobado por una amplísima mayoría. Aún así, Presidenta, es importante que si esto se va a votar mañana en la Cámara, consideremos que también van a haber ausencias por la misma razón, con lo cual no sé si el gobierno ha tenido conversaciones con las distintas bancadas o se ha podido ver cuál es el nivel de asistencia o si quiere introducir alguna enmienda, pero eso es lo que ocurrió la semana pasada, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. No sé, algún otro colega. Porque yo entiendo que al final lo que se cae es la obligación de la inscripción. Las entidades deberán solicitar la inscripción a la Secretaría Técnica mediante un formulario, ¿no es cierto? Y la Secretaría Técnica tiene que hacer toda una serie de cosas. Entonces, es como esa parte la que se cae finalmente. La discrepancia exactamente, ¿no? El artículo está aprobado, pero es la discrepancia la que se cae, y no sé si les parece que le demos, colegas, la palabra al Ejecutivo. Sí. ¿Cómo está, senador Lagos? ¿Venía trotando usted? Sí. Ejecutivo, señor ministro, le damos la palabra. No se escucha. Gracias, Presidenta. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ministro, subsecretario. Hola, Presidenta. Gusto verlos y verlas a todos. Mire, Presidenta, efectivamente, este es un proyecto que hemos trabajado intensamente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, muy esperado por las organizaciones sociales, y bueno, fue una lástima lo que finalmente pasó justamente con un artículo en especial que no pudo ser aprobado. Y en ese sentido, dado todo Ministro, ojo, es un inciso del artículo, ni siquiera el artículo. Tiene toda la razón, Presidenta. Entonces, en ese sentido, lo que yo quería decir es que, dado el intenso trabajo que hemos tenido nosotros en el gobierno, pero también ustedes, señores parlamentarios,
y ante una cosa realmente pequeña, porque al final lo que está ocurriendo es que se está creando una unidad en el Ministerio de Hacienda, que es la Secretaría Técnica. Bueno, y con este inciso no se puede crear la unidad. Se puede crear, ministro. Ministro, cuidado, la secretaría está aprobada. Lo que se cayó es el trámite de inscripción que hacen las entidades. Esa es la única parte que está fuera. Claro, entonces nosotros lo que quisiéramos proponerle ahí a ustedes, señores parlamentarios, es que en realidad aquí efectivamente hay hay una solicitud de inscripción que se realiza ante la Secretaría Técnica, y también después hay un sitio web que va a estar en el Ministerio de Hacienda, y bueno, la Secretaría Técnica tiene que además verificar el cumplimiento de los requisitos, etcétera. Nosotros creemos que esto podríamos tratar para evitar un poco el hecho de cómo está la redacción, simplemente decir que estos procedimientos, en vez de realizarlo en la Secretaría Técnica, los realiza el Ministerio de Hacienda, que es una entidad que obviamente existe. En ese sentido nos permite, le damos un poco más de flexibilidad al Ministerio, se cumplen todos los mismos procedimientos, y entendemos que en ese sentido va a ser más fácil poder aprobar esto y poder avanzar rápidamente. Nosotros, por lo tanto, quisiéramos proponerles que en vez de que se haga todo esto por la Secretaría Técnica, lo hagamos directamente a través de un ente que ya existe, ¿no es cierto?, que es el Ministerio de Hacienda. Dado que la Secretaría Técnica también está radicada en el Ministerio de Hacienda, no vemos grandes problemas. Y bueno, será el próximo ministro de Hacienda que tendrá que implementar esto. ¿Ministro? Una vez que ocurra. Sí, ¿Ministro? Presidenta. Sería bueno ver el tema porque entiendo, y yo aquí voy a hablar absolutamente como neófita y puedo equivocarme, y es súper importante aquí la opinión de los expertos, que la Secretaría Técnica está aprobada ya. No es, eso está creado, está aprobado, cumplió con normas, etc. Aquí lo que se nos cae es este inciso que habla del mecanismo de inscripción, del sitio web, del registro, cómo tienen que hacerlo, etc. Entonces, a lo mejor esto se puede salvar de manera más simple aún, obviando la mención a la Secretaría Técnica en el inciso y hablando de que las entidades tienen que presentar un formulario electrónico, o sea, todo el procedimiento mismo, obviando a la Secretaría Técnica, pero se entiende que la que hace esto, porque ya está dicho en el inciso primero, es la Secretaría Técnica. Senador García. A mí me parece que esa pudiera ser una solución. Quizás otra solución, que también hago la consulta, particularmente a la Secretaría, que dado que la Secretaría Técnica ya está creada con los quórums respectivos, nosotros podríamos entender que el inciso segundo, esta norma de este artículo 46, no tiene el carácter de orgánico constitucional, porque es la creación de la Secretaría Técnica la que requería el quórum y se logró. Se aprobó. Entonces y esto, como bien dice la senadora Rincón, esto es una cosa de procedimiento. Entonces uno perfectamente bien podríamos entender de que aquí no se requiere el quórum de aprobación. Ahora, esta tendría que ser, digamos, la propuesta de la mixta a ambas salas, me imagino yo, para poder resolverlo. No propondríamos el mismo texto, pero diciendo de que no requiere quórum de ley orgánica. Mi consulta es a la Secretaría. Sí. Vamos a hacer la consulta. No sé si el senador Coloma quiere agregar algo a la consulta antes de que nos hable. Sí, en esa misma línea la consulta, porque si está aprobada la Secretaría Técnica con los quórum adecuados, yo entiendo que ese es lo que requería quórum, ¿no? Lo otro es un problema procedimental, que no sé si requiere quórum. Es la misma línea de lo que plantea el senador García y algo plantea usted, digamos. Entonces sería interesante ver, digamos, porque ese puede ser el mejor camino, si no habría que buscar una alternativa como propone el subsecretario, o el ministro. Ok, senador Lagos. Sí, todo parece bien, solamente que tengo una inquietud. ¿Por qué está en el norma este inciso que fue rechazado? Pero aquí se sostiene que no necesitaba quórum. Entonces, ¿cómo se resuelve ese...? No se califica como orgánico en el informe de la mixta.
Presidenta, si usted me permite. Señora secretaria. Lo que sucede con este artículo 46F es que fue calificado como orgánico en su integridad por la Cámara de Diputados. El Senado tiene una suerte, digamos, de tradición en no cuestionar la calificación que hace la Cámara de Origen, y por eso en el Senado se consideró también que en su integridad era de quórum. Pero lo que constituye en orgánico a este precepto es que la Secretaría Técnica es una norma de ley de bases, y por eso la calificaron como LOC. Pero eso corre respecto del inciso primero. Yo coincido con el senador García en que el inciso segundo no necesariamente es de carácter orgánico, porque la creación de la Secretaría, que está en el inciso primero, es la orgánica. Pero la razón para que nosotros en el Senado calificáramos todo el artículo fue seguir lo que había hecho la Cámara. Por lo tanto, es discutible, por tanto. No tiene problema en calificarla de no orgánica. Efectivamente es discutible, pero creo que uno podría sostener que la norma verdaderamente orgánica es la de creación de la Secretaría Técnica en atención a lo que dispone la ley de... Gracias, secretaria. A mí pasaríamos a llevar la tradición porque esto sería partir de una mixta, en donde está representada la Cámara. Eso es lo que quiero tratar de entender para saltar. Para no generar el precedente que cambiamos A mí me gustaría escuchar a los diputados en esta interpretación, porque es tremendamente importante que tengamos una mirada común, y eso nos evita una redacción nueva, algo que se discutió largamente. Y yo quiero entender, de acuerdo a lo que dice el diputado Núñez, futuro colega, que ellos estaban de acuerdo con ¿cómo se llama?, enmienda que hicimos nosotros aquí en el Senado en esta parte. Entonces me gustaría escuchar a los colegas diputados para saber qué opinan de esto. Colegas, diputados. Presidenta. Diputado Ramírez. Presidenta, es evidente que si la Cámara y el Senado estuvieron de acuerdo en crear esta Secretaría Técnica, en un proyecto que es complejo, finalmente se lograron aprobar todas las normas. Y solamente faltó esta, porque, Presidenta, es importante decirlo, esta fue la única norma en tercer trámite que era de quórum. La única razón por la cual esta norma se rechazó fue, y perdón que lo diga de esta manera, fue por el COVID, porque faltaron 40 diputados, cosa que es completamente anómala en la Cámara. La asistencia suele ser mucho mayor. Y por tanto, me parece, si uno hace un ejercicio honesto, a pesar de que no todos están de acuerdo con el fondo de esta norma, pero haciendo un ejercicio honesto, la razón por la cual se cayó no es una discrepancia, es un tema de asistencia a la Cámara de Diputados. Por eso yo decía al principio que no sé si el gobierno tiene alguna forma de salvar esta norma de que se vuelva a votar con quórum especial, porque probablemente mañana en la Cámara volvamos a tener una baja asistencia. Nosotros no hemos aprobado la posibilidad de votar telemáticamente, y entiendo que hay muchos parlamentarios que son o contacto estrecho o que están contagiados en este minuto de COVID. Por eso planteaba al principio si hay alguna fórmula para evitar la votación por quórum, y por eso me parece que la solución que usted está proponiendo, Presidenta, me parece que no sería en ningún caso algo que la Cámara objetaría, a pesar de que entiendo que pueden haber diputados que no estén de acuerdo con el proyecto de ley, que es completamente legítimo. Gracias, Presidenta. ¿El resto de los colegas qué opina? Sí, perdón, Jimena. Yo creo que, hasta donde entiendo, la evaluación de cuando es norma constitucional o no y los quórum lo fija la Secretaría General de la Cámara, el equipo que apoya a Miguel Landero y que trabaja con él. Entonces, creo que la consulta también tiene un cierto carácter técnico, jurídico, digamos. Yo no podría pronunciarme porque si hubiera algo que fuera un cuestionamiento abierto, digamos, a la mirada técnico-jurídica que tiene ese equipo, es difícil que uno pueda avalar algo así. Pero si ese equipo considera que es un tema de interpretación y comparte la visión que nos ha puesto aquí la secretaria de la Comisión Mixta, yo creo que no había problema. Yo lo veo en ese plano. Yo no me puedo pronunciar porque sería hablar de algo que realmente no tengo el dominio. ¿Podemos chequearlo
con Miguel Landeros, con el secretario, porque obviamente lo que dice el diputado Núñez tiene toda la razón, a efecto de que no tengamos una doble interpretación. ¿Les parece? Sí, me parece. Exacto. Y si no hay una interpretación distinta, la solución sería esa, y bastaría ratificar de manera unánime el inciso, diciendo que no tiene, digamos, la calidad de quórum, y por lo tanto la comisión mixta lo somete a la aprobación nuevamente de ambas cámaras. En el caso de que la respuesta de Miguel fuera negativa, vale decir que él considerase que sí es de quórum, ¿ya? Tendríamos que tener una redacción alternativa que consensuemos hoy día, de tal manera que presentemos esa como informe de la mixta, ¿les parece? Me parece. Y ahí, Ejecutivo, Ministro, Subsecretario, tendríamos que tener esa propuesta de ustedes, que sería ¿en qué sentido? Sí, Presidenta, gracias. Nosotros lo que habíamos pensado era reemplazar en este inciso, donde dijera Secretaría Técnica, por Ministerio de Hacienda. Y creemos que con eso va a ser raro porque en el inciso primero dice que va a haber un registro público de entidades donatarias y dice, créase una Secretaría Técnica dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, la cual deberá administrar un registro público en el que deberán inscribirse la entidad y cumplir bla bla. Entonces quizás lo que debiéramos hacer es cambiar la redacción del inciso segundo, diciendo las entidades deberán solicitar la inscripción mediante la presentación de un formulario, o sea, la propuesta de la Secretaría, que era eliminar la mención a la Secretaría Técnica. Senador Coloma. Pues si no resultara la primera fórmula, que es la mejor, que la Cámara entiende que lo que era orgánico era el primer inciso, que es verdad, que es cierto, que era orgánico, y que el segundo no lo era, es lo mejor, pero el subsidio, a mí me parece que lo de la Secretaría es mejor, porque no desconoce la Secretaría Técnica, porque si no sería bien raro una ley que crea una Secretaría Técnica y que al final los procedimientos quedan en el Ministerio. Es como raro, o sea, creo que si no se pudiera lo primero, lo que plantea la Secretaría de la Comisión, me parece que es mejor para darle una orgánica constitucional, o una orgánica legislativa a los procesos, porque si no, tendríamos que decir, ¿para qué crear una Secretaría Técnica que no tiene labores, digamos? Entonces, me parece buena la fórmula planteada. Presidenta, disculpe, en el Ejecutivo, mire, después de escuchar al senador Coloma, a usted misma y a lo que indica Soledad, la Secretaría, nosotros también nos parece una buena solución lo que se están proponiendo y podría ser una fórmula. Efectivamente. ¿Les parece a los colegas diputados? Me parece. La fórmula sería que si no nos va bien con el secretario de la Cámara, el inciso segundo lo reemplacemos por un texto igual al que existe, obviando la mención a la Secretaría Técnica, vale decir, las entidades deberán solicitar la inscripción mediante la presentación de un formulario electrónico a través de un portal de donaciones que se creará para estos efectos en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Se deberá verificar el cumplimiento, se deberá verificar. Exacto. No, por el micrófono, para no generar la duda, digamos. Ya, exacto. Perfecto. ¿Les parece, colegas? Ese es plan B. David. Acuerdo. ¿De acuerdo? Guillermo, Pancho. Entonces, sí, dejamos aprobado, y está ahí Raúl, ¿no? Dejamos sí, aprobado ad referéndum esa alternativa si es que no hay acuerdo con el secretario de la Cámara de Diputados. ¿Les parece? Sí. ¿Así se acuerda? Muy bien. Oigan, colegas, Gracias. se han pasado. Habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, se despacha. A ustedes les toca el primer paso. Gracias, chao. Nos vemos mañana.